Hermanos, muy buenos días. Hoy es septiembre 27 de 2020, Día del Señor. Y vamos entonces a continuar nuestro estudio en el libro de los Hechos. Vamos a empezar entonces con una oración para así entonces entrar de lleno al estudio que tiene que ver con el principio de la expansión del Evangelio en Jerusalén. Un estudio muy importante y muy interesante para nuestra fe, nuestro conocimiento en cuanto a los orígenes de nuestra fe del cristianismo, tomando como contexto las Escrituras. Vamos a leer. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Venimos a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Venimos, Padre Celestial, con un corazón humilde y una mente abierta para recibir tu palabra, para que nos hable, para que edifiques nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Ayúdanos a entender, Señor, cómo fueron los principios. Ayúdanos a entender y sacar de ahí lecciones para este momento que tanto necesitamos. Que este mensaje sea escuchado por todos y quien sea que escuche sea edificado y también lo comparta. Te pedimos así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 4. Vamos a abrir en Hechos capítulo 4, tengo aquí la versión de la Pereshita, entonces Hechos capítulo 4. Tengo aquí también la versión de la Reina Valera y juntamente con la versión. Vamos a cambiar esta versión, vamos a poner otra versión, la versión Nueva Biblia de las Américas. Muy bien, entonces tengo la Reina Valera, Nueva Biblia de las Américas y aquí la versión de la Peshitta. Como ven, lo tengo aquí ya con cinta tape, scotch, por el continuo uso. Así que, ustedes saben, se deteriora, así que lo estoy cuidando. Muy bien, entonces vamos a leer versículos del 23 al 31. Hechos capítulo 4, del 23 al 31. Voy a usar la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así: cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Amén. Esta es palabra del Señor. Ahora, pidiendo a Dios que hablaran la palabra con valor, o, como dice la Reina Valera, con denuedo, con valentía. Pero fíjese cómo en la semana pasada vimos cuando ellos estuvieron delante del Sanedrín. No, vamos a ponerlo en la perspectiva. Ahora quiero que me siga. Estaban delante del Sanedrín, estaban con ellos, y lo habían traído, lo habían
lo habían arrestado porque estaban fuera del templo de Jerusalén predicando. Como era tarde de noche, lo pusieron en la cárcel. Al día siguiente lo sacan y lo traen delante del Sanedrín, sumo sacerdote. Estaban los saduceos, estaban los doctores de la ley, estaba el oficial del templo, que era como un policía, diríamos así. Y trajeron los cargos. ¿Pero qué cargos eran? No había cargos. O sea, si leen hasta el versículo 22, van a ver de que ellos dicen, por ejemplo, en versículo 13, al ver la confianza de Pedro y de Juan, el Sanedrín, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación. En otras palabras, recuerde que la palabra sin preparación significa vulgo, de la palabra griega idiotai. De ahí viene la palabra idiota, ¿no? En el griego, idiota significa una persona que no tiene, diríamos en lenguaje popular, no tiene dónde caerse muerto, no sabe nada. O sea, es el hombre que una madre no le recomendaría a su hija casarse con él. Prácticamente así. Eso es. Y así es lo que está tratando de decir. Y sin letra, o sea, no tenían educación formal. No tenían educación formal. Entonces, por eso se maravillaban, ¿no? Porque la forma como hablaban, decían, bueno, hay una explicación a la forma como hablan. Estuvieron con Jesús. Lo cual Lucas nos da una buena información histórica de que el Sanedrín conocía quién era Jesús. Bien interesante. Lucas da ese detalle. Hay un vínculo entre entonces el Sanedrín, que conoció a Jesús, y ahora está con los discípulos de Jesús, con sus seguidores. Y ven, de acuerdo a lo que estamos leyendo, que el Sanedrín reconoció que ellos fueran los discípulos de Jesús por la forma como hablaban. Eso es muy importante. Y viendo de pie, estaba junto también con ellos el hombre que fue cojo. O sea, la evidencia está ahí. En otras palabras, no hubo razón legal para traerlo, porque la evidencia está ahí. Si hubiera sido una mentira, entonces ya estarían en problema, pero están viendo al que fue cojo. Ahora, ellos sabían quién era porque sabemos que la narración dice que todos los días estaba ahí. Quiere decir que el sumo sacerdote, los fariseos, los doctores de la ley, los saduceos, todos sabían, bueno, aquí está otra vez, todos los días estuvo ahí. O sea, todos conocían quién fue el cojo. Y bueno, no podían decir que no es, porque no podían decir, bueno, él se parece al cojo, no es. Porque afuera del templo habían más de 10.000 judíos, más de 10.000 que decían, sí, él fue. En contra de una cantidad grande de testigos, ya no tenía caso seguir juzgándoles a Juan y Pedro. En otras palabras, Juan y Pedro ganan el caso y pierden el Sanedrín. Por eso dice ahí, no tenían nada de decir en contra, versículo 14. Nada de decir en contra. ¿Qué? Ahí está, más de 10.000 testigos a favor tuyo. O sea, el caso estaba a favor de los discípulos, ¿no? Entonces, en el 15 dice, pero después de ordenarlas que salieran del templo, porque tenían que hacer el Sanedrín cuando hacía sus decisiones, era a solas, ¿no? Le dijeron, váyanse. Pedro y Juan no escucharon nada, pero Lucas nos narra, lo cual da a entender de que alguien se quedó allí y le dijo a Lucas lo que pasó, porque no fue Pedro, porque ellos no estaban ahí, ellos no escucharon lo que ellos hablaron. Entonces el que se quedó le dijo a Lucas lo que pasó, por eso Lucas escribe, porque eso dice ahí, versículo 16, ¿qué haremos con esos hombres? Entonces el que le dio la información a Lucas se quedó ahí. ¿Quién es? No sabemos quién fue, pero le dio la información. Posiblemente un discípulo, posiblemente alguien de ahí, contactos como, y le dio. Porque dice, porque de hecho, de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos, es evidente. Ellos reconocen, miren, reconocen. Ahora, versículo 16 aquí, en la peshita, vamos a ver cómo ellos lo ponen. Versículo 16 dice, ¿qué haremos con estos varones? Porque en realidad un milagro manifiesto ha ocurrido. O sea, aquí también dice igual la palabra milagro, señal. O sea, un portento, ¿no? Prodigio. O sea, ellos se dan cuenta y admitieron, sí, esto es un milagro. Nadie lo va a negar. Ahí está, ese hombre ha estado cojo por años. Y ahora mira, piernas enderezadas, su pie está bien. O sea, él es. ¿Cómo lo sanó? Fue un milagro. Un milagro. Entonces, no pueden negarlo. Ahora, la palabra no pueden negarlo quiere decir que no hay forma como negarlo. Afuera están los testigos, más de 10.000 testigos estaban afuera.
Y peor, la persona está ahí. Por más que digan, no, tú no eres él, bueno, sí es él. Por eso dice en el versículo 17, pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hable más a ningún hombre en este nombre. ¿Cuál nombre? De Jesús. O sea, era un problema ya político de autoridad. Ya que el Sanedrín decían, bueno, de acuerdo a nuestra ley, estos están inocentes, no hicieron nada, aquí está la prueba. Pero hay un problema, autoridad. El pueblo se va con ellos. Nosotros somos la autoridad. No podemos dejarle de que el pueblo se nos vaya. Entonces, políticamente tenemos que hacer una gran movida. La movida que vamos a hacer es, vamos a amenazarles a que nunca más hablen en nombre de esa autoridad, de ese nombre. Cuando dicen nombre, en nombre de Jesús, no implica solamente el mencionar el nombre de Jesús, sino en lo que está detrás es la autoridad del nombre de Jesús. Era o la autoridad de Jesús o la autoridad del Sanedrín. Por eso dijeron ellos. Entonces dice, cuando los llamaron, le ordenaron no hablar ni enseñar el nombre de Jesús. O sea, ellos podrían mencionar, pero no bajo la autoridad. La idea es, no tienen ustedes que decir que Él es la autoridad, que ese nombre. No enseñen, no hablen en la autoridad de ese nombre, porque nosotros somos la autoridad. Entonces Pedro Juan 19 dice, bueno, ustedes mismos juzguen, ustedes dicen que son la autoridad, sí, muy bien, ok, juzguen. Pregunta, ¿ustedes creen que es justo? Mira cómo cambia Pedro, delante de Dios, ¿no? ¿Ustedes dicen son la autoridad? Sí. ¿Ustedes creen que es justo delante de Dios obedecer a ustedes, que son hombres, antes que a Dios? Ahora, la pregunta tiene mucha implicación, porque ahí Pedro está equiparando, cuando dice antes que Dios, está diciendo el mandato que Jesús les dio. ¿Se acuerdan el mandato que dijo en Hechos 1:8? Dijo, ¿quieres en Jerusalén para que reciban la promesa del Padre? Y cuando tengan poder van a ser testigos míos. Ese es su mandato. Entonces Pedro equipara el mandato de Jesús con Dios. Por eso dice, ¿tú creen que es justo obedecer a ustedes, autoridad humana, que a Dios, autoridad de Dios? Ahora, la pregunta seguramente ellos dijeron, ¿de cuál Dios? Si Dios no les dijo nada. Bueno, sí les dijo, Jesús. Eso es muy importante, es una implicación teológica. Entonces, aquí no aparece, Lucas no narra si dijeron sí o no, porque el versículo 20 dice, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, en otras palabras está diciendo, nosotros no vamos a dejar de ver lo que hemos visto y oído. ¿Ok? No vamos a dejar, nosotros vamos a seguir. Sus amenazas, en otras palabras, no lo vamos a obedecer. No nos importa. Es lo que está diciendo Pedro. No nos importa para nada sus amenazas. Nosotros no vamos a parar. O sea, la convicción, la firmeza, ¿no? Con que habló Pedro fue impresionante. Entonces, versículo 21, después de amenazarlos otra vez por segunda vez lo amenazan. ¿Se dan cuenta que aquí no responden la pregunta que les hace Pedro? O sea, Lucas no lo narra. Si dijeron o no, no está narrado. Solamente sería conjeturar. Pero no está escrito, no está registrado la respuesta del Sanedrín. Ellos simplemente le amenazaron. Porque dice, y después de amenazarlos otra vez. O sea, sabían que no hay forma de castigarlos. El milagro reconocen el milagro. Es verdad. No pueden negar. Pero no responden la pregunta de Pedro. ¿Usted creen que es necesario? ¿Usted creen que es justo delante de Dios obedecer a ustedes y no a la palabra de Dios? No los dicen, al contrario, lo amenazan por segunda vez, ¿no? Y los dejaron ir, no hallando manera de castigarles por causa del pueblo. Claro, ¿por qué dice por causa del pueblo? Pero el pueblo vio, el pueblo fue el testigo de que realmente ese cojo fue sanado, ya no es cojo. O sea, es imposible decir, bueno, uno miró mal. Son más de 10,000. 10,000 miraron mal, el pueblo se iba a rebelar. Así que ellos calladitos dijeron, bueno, la verdad, aunque no nos guste, es la verdad. ¿Ok? Porque el hombre en quien se había realizado el milagro de sanidad tenía más de 40 años. Esa parte del versículo 22, ahora Lucas pone ese detalle. Si se dan cuenta, no hay otro pasaje en donde Lucas menciona la edad de los personajes. Por ejemplo, no nos dice la edad de Pedro, no nos dice la edad de Juan, no nos dice la edad de los sanedrines, de los sumos sacerdotes, no nos dice la edad de ellos. Pero sí nos dice la edad del cojo. Ahora, ¿qué tiene que ver? Importante. Bueno, dentro del contexto es importante porque lo que Lucas quiere decir cuando dice, ¿no?
tenemos todo el pueblo, ¿no?, en contra de nosotros si decimos algo. Es para que vean de que la sanidad, la magnitud de la sanidad física. Un hombre de 40 años, más de 40 años. O sea, eso ya nos están indicando, Lucas, la magnitud de la sanidad, porque el pueblo lo conocía. Más de 40 años, pues tal vez tenía contemporáneos, amigos que crecieron juntos, sabían quién era. Y el Sanedrín también. O sea que ese detalle nos da a entender, ¿no?, que realmente era un hombre conocido. No era uno que vino hace una semana y que la gente mirará quién es, porque había muchos mentirosos también. Gente que se hacía pasar de inválidos para poder pedir dinero, pero no lo era. Este hombre tiene 40 años. O sea, ese detalle es crítico para la veracidad del relato. Lucas está diciendo, no es mentira, no es alguien, no es un impostor. Ahora, ¿cómo sabe la edad de ese hombre? Indudablemente tuvo que preguntar. Tuvo que indagar. Lucas no estaba ahí. Entonces, ¿cómo sabe? Bueno, él le preguntó, puede ser a Pedro, o le preguntó a alguien más. Recuerde, las fuentes de Lucas son varias, ¿no? Hay varias fuentes que usó Lucas. Lo mismo que Mateo, lo mismo que Marcos. Pero referente a este específico evento, entonces preguntó a alguien que lo conocía. Ahora, algunos críticos dicen, bueno, ¿cómo sabemos que fue más de 40 años? Bueno, depende de la fuente. O sea, Lucas preguntaba, ¿no? Entonces, si la fuente le hubiera dicho 40 años, 30 años, 50 años, Lucas tenía que escribirlo. Había forma de averiguar. Tal vez o de repente le preguntaron al mismo, ¿no?, al mismo cojo. Pero si hubiera sido el mismo cojo, entonces alguien no hubiera dicho, bueno, yo tengo más de 40 años. Tal vez hubiera dicho, yo tengo 43, 44 años. Entonces, lo cual nos da a entender de que la fuente de Lucas, en cuanto a la edad de este hombre, no es el cojo mismo, sino alguien que conoce al cojo y que de una forma cercana, general, dijo, wow, yo sé que tiene más de 40 años, nada más. ¿Quién fue o quiénes fueron? No sabemos qué, pero eso está registrado. Ahora, una vez que termina eso, entonces quedaron en libertad. Entonces el versículo 23 en adelante hasta el 31, ¿no? Entonces ahí ya nos dice cuando los discípulos quedan en libertad, ¿no?, y se van a los suyos. Dice ahí, quedaron en libertad, ¿no?, y regresan donde ellos estaban, ¿no? Regresa donde ellos estaban, puestos en libertad. Vinieron a los suyos, ¿no? Ahora, interesante porque cuando dice los suyos, obviamente está hablando no de su familia, sino de los cristianos que estaban ahí. Número 1, de los 120 que recibieron el Espíritu Santo. Ellos eran un grupo sólido, diríamos los primeros discípulos. Y recuerde que hubo conversiones. Los 3,000 hombres más las mujeres, que eran tal vez más de 5,000, 6,000, y los 5,000 en el templo que creyeron, más las mujeres que no se cuenta, pero que también escucharon y obviamente creyeron. Si los hombres creyeron, las mujeres también. Y había muchas mujeres, tal vez unos 4,000, quién sabe. O sea, era un grupo grande. Ahora, todos estaban ahí, tal vez no todos, pero estaban ahí. Ese era el grupo, por eso dice, vino a los suyos. Entonces, como no se sabe quiénes son los suyos, entonces también hay conjetura. Muchos comentaristas dicen que, bueno, solamente fueron los 120, otros dicen, bueno, no fueron ni los 120, fueron los apóstoles y María y algunos más. Otros dicen, bueno, no, fueron los apóstoles, María, los 120, más los nuevos creyentes. Ahora, si son los nuevos creyentes, pues imagínense, 5,000 más 3,000, son 8,000 más las mujeres, estamos hablando de un grupo cerca de los 20,000. O sea, realísticamente hablando, depende, no dice que entraron en una casa, de repente fue al aire libre, y puede ser. Pero solamente dice, vinieron a los suyos. Y eso nos dice, ya sea que fue al grupo de 12, 120 o más, ese grupo, cuando dice suyo, significa
los que creían en Jesús como el Cristo. Entonces, eso es obviamente el grupo de los suyos, porque no dice más detalle quiénes fueron el grupo de los suyos. Y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ahora, bien interesante, porque cuando dice les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué les habían dicho? Bueno, ya leímos. En el versículo 15, 16, 17, 18, 21. Eso fue lo que dijo. Lo que les dijo. Entonces, si vemos cómo narra Lucas, dice, ¿no? Y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. O sea, Lucas no dice, y les contaron lo que los principales sacerdotes les habían dicho cuando les dijeron que no hablen más en el nombre de Cristo. Ya no menciona eso. Ahora, si vemos la cercanía de la carta, el contexto, no hay necesidad que repita lo que dijo anteriormente, porque ya lo dijo en los versículos anteriores. Entonces, si se dan cuenta cómo Lucas omite información, pero una información, en este caso, sabemos que es cuando dice, y les contaron lo que los sacerdotes les habían dicho. Si Lucas no hubiera registrado lo que le habían dicho en los versículos anteriores, uno diría, ¿y qué les dijo? Esa es una pregunta para los eruditos. ¿Qué le dijeron? No sabemos, pero en este caso sí sabemos, porque el contexto anterior nos dice lo que le dijeron, y básicamente es, no enseñen ni hablen más en el nombre de Jesús. Eso fue lo que les dijo, les amenazaron. Entonces, eso les contaron a los suyos. Pedro y Juan le dijo, bueno, nos encerraron y nos dijeron esto, nos amenazaron. ¿Me entiendes? O sea, bien interesante cómo vemos ahí el pensamiento de Lucas. Lucas dijo, no voy a repetir más, porque ya lo puse en los versículos anteriores. Así que ahí está lo que les dijeron. Por eso solamente él dice, les habían dicho. El les habían dicho está arriba. O sea que no podemos estar en ignorancia. Ya sabemos lo que les habían dicho. Y Lucas dice, no voy a repetir porque ya los dije. Muy bien. Una vez que ya sabemos lo que les dijo, versículo 24 dice, al oír ellos esto, ¿qué es esto? Lo que le habían dicho los apóstoles, el Sanedrín. El esto es, no hablen más ni enseñen en el nombre de este hombre, de Jesús. Entonces, cuando el pueblo cristiano escucharon lo que les dijeron, les amenazaron, ¿no? Entonces, dice, en ese momento, unánimes alzaron la voz. O sea, interesante, porque ellos no dijeron, bueno, les prohibieron hablar en nombre de Jesús, pero ¿qué se cree? Vamos a quemar el Sanedrín. No dijeron eso, ¿no? O vamos a tirar piedras, tampoco. Ellos lo que hicieron cuando escucharon el reporte, lo que el Sanedrín les dijo, era, vamos a orar. O sea, decidieron hacer una oración. Ahora, esa respuesta nos dice algo bien importante en cuanto a cómo la iglesia primitiva reaccionaba a eventos que en este caso que afectan la fe cristiana, porque la prohibición del Sanedrín a Pedro estaba en contra del mandato de Jesús. Jesús les dijo, van a ser mis discípulos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Pero los sanedrines, ¿no? Los del Sanedrín, los sumos sacerdotes, que son autoridad, les prohíbe. Entonces, ¿qué va a pasar? Jesús nos dice, nos ordena. Ahora las autoridades nos dicen, no lo hagan. Por eso Pedro les dice, bueno, juzguen ustedes. Ustedes son la autoridad. ¿Creen que es justo que tenemos que escucharles a ustedes antes que a Dios? Ahora, les preguntan no porque ellos no sabían, ellos sabían, pero lo que Pedro está diciendo, lo que están haciendo ustedes está mal, porque todos saben que tenemos que escuchar primero a Dios y luego a ustedes. Los ponen una pregunta retórica. Entonces, eso hace que los cristianos, cuando escuchen la prohibición, la amenaza que hace el Sanedrín a Pedro y a Juan, cuando escucha eso, entonces deciden responder con una oración. Ahora, Pedro y Juan ya la respondieron. Pedro dijo, no, lo lamento, pero
no podemos dejar de hablar y decir lo que hemos visto y oído, ¿no? O sea, y ahí le está diciendo, no vamos a obedecer. Ahora, es interesante porque hay otro detalle que no dice Lucas. No dice la reacción del concilio o del Sanedrín cuando Pedro rehusó obedecer la orden, porque fue una orden. No dice si ellos se enojaron o otra vez la amenazaron por tercera vez diciendo, bueno, si lo hacen ya saben lo que va a pasar. No dice eso. Simplemente dice que Pedro respondió en donde enfáticamente dijo, no vamos a obedecerlo. Y lo dejaron libre. O sea, ese detalle sí no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que basado en la evidencia que vamos a ver mientras estamos leyendo, no se quedaron felices. No se quedaron felices porque ellos lo que más temían era que sigan hablando bajo la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque la gente iba a seguirlos. Como sucedió con el cojo. ¿No? Entonces, perder autoridad, un político perder su poder político, la base, no lo acepta fácilmente. Y aquí actuaron como políticos. O sea, esto nos indica el conflicto entre la fe cristiana que afecta a la política y los políticos o los gobernantes que no aceptan autoridad excepto ellos mismos. Entonces, en la oración dijeron, oh Señor, hacen una invocación al Señor. Ahora, interesante porque la palabra del Señor es Kyrios, ¿no? Kyrios. Ahora, a ese Señor, de acuerdo al contexto, está refiriéndose a Dios el Padre. A Él se está refiriendo, dice, ¿no? Se está refiriendo a Dios el Padre, dice, Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra. O sea, después que invocan al Señor, entonces se dirigen a Él como creador del universo. Como creador del universo dice, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, es una declaración bíblica, patriarcal, del Antiguo Testamento, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en los escritos de Pablo, perdón, de David, vamos a ver que David habla de una forma, diríamos, abierta la creación de Dios. Era natural referirse a Dios como el creador de todas las cosas físicas en la tierra, debajo de la tierra, sobre la tierra, la vegetación, la naturaleza, el mar, ¿no? Los peces del mar, las aves de los cielos. O sea, ese lenguaje es escritural, hebraico. Dios es el creador. Entonces, si Dios es el creador, eso ya pone como la premisa de la fe cristiana y de la sociedad y del gobierno civil. Por eso es que el gobierno civil tiene que estar fundamentado. Todo gobierno civil empieza con el reconocimiento de Dios como el creador de todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas está incluido ahí el gobierno. Entonces, el que no reconoce a Dios como el fundamento y el creador de todas las cosas, de las leyes del gobierno, entonces está realmente en rebeldía con Dios. Eso es lo que está tratando de decir aquí en la oración. Reconoce la soberanía de Dios, Él como creador, como juez del universo. Y dice, el que por el Espíritu Santo, tú eres el que por el Espíritu Santo, después que hacen invocación, reconocimiento. Ahora menciona otro personaje aquí, el Espíritu Santo. Versículo 24 es solamente Dios, el Señor, el Padre. Versículo 25, entra el Espíritu Santo. Espíritu Santo, la palabra, el adjetivo santo ya implica de que es Espíritu de Dios. No es Espíritu de hombre, porque Espíritu de hombre no es santo. El Espíritu de Dios sí, por eso es de Dios. Entonces el Espíritu de Dios es santo. Entonces ya Lucas narra que en la oración ellos mencionan otro personaje, parte de la divinidad. Somos trinitarios. Entonces el Espíritu Santo es la segunda, es la tercera persona de la Trinidad. Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu. Ahora fíjense, dice por el Espíritu Santo. O sea, Dios utilizó su Espíritu, ¿no?, para hablar.
El Antiguo Testamento dice que Dios habló, pero cuando habla a los hombres, siempre lo hizo, ahí lo dice, mire, versículo 25, por el Espíritu Santo. O sea, cuando Él se comunicaba con los hombres en el Antiguo Testamento, lo hacía a través de su Espíritu Santo. O sea, muchos se preguntan, bueno, ¿y el Espíritu Santo cuál era el rol antes? Bueno, aquí está. Aquí está su función del Espíritu Santo. Servir como medio para que Dios hable a los hombres. Para que Dios hable a los hombres. O sea, el Espíritu Santo cuando hablaba era Dios mismo hablando. Por su Espíritu. Por dice que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste. Ahora, aquí ya menciona otro personaje, David. Ahora, no solamente lo menciona, sino que veamos la relación. Acabamos de decir que Dios cuando se comunica con los hombres lo hace por su Espíritu. O sea, habla al hombre por su Espíritu. Pero aquí nos está enseñando Lucas, ¿no? La forma como, porque esto es la narración de Lucas. Lucas cómo lo pone. Lo que Lucas está diciendo, Dios habló a David. Pero Dios habló a David a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo puso palabras en la boca de David. Porque dice, por boca de nuestro padre David, tu siervo. ¿Y quién fue David? Esclavo, su siervo de Dios. Entonces, fíjese la relación que hay entre Dios el Padre, el Espíritu Santo y David. Ahora, la comunicación, la forma de comunicarse en el Antiguo Testamento es importante. Entonces, aquí ya nos está diciendo, y eso grábeselo, Dios hablaba a los hombres en el Antiguo Testamento a través de su Espíritu. Ahí está. Versículo 25. Ahí dice, a través de su Espíritu. Ustedes pueden agarrar un marcador, ¿no? Versículo 25. Tú eres el que hablaste por medio del Espíritu Santo por boca de tu siervo David. Entonces estamos viendo aquí que es el Espíritu Santo, el agente, ¿no?, que trabaja en el Antiguo Testamento y siempre trabajó en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo. Dios habla a su siervo David o a los profetas a través del Espíritu Santo. Cuando vemos, y vino palabra del Señor, y Dios me habló, sí, Dios habló, pero por su Espíritu Santo. Ahí lo dice, por tu Espíritu Santo. Aunque no diga en el Antiguo Testamento que Dios habló por medio del Espíritu Santo, esa es la forma como Dios hablaba, por el Espíritu Santo. Entonces los profetas hablaban lo que Dios habló por su Espíritu Santo. ¿Me entienden? Era como que Dios la fuente, el medio del Espíritu, el profeta el instrumento, y de ahí pasaba al pueblo lo que Dios hablaba. Entonces cuando el profeta decía, Dios me habló, él está omitiendo todo el proceso que es Dios, Espíritu Santo y yo. Y claro, no cambia en nada porque en realidad viene de Dios, pero lo dijo en forma general y breve. En forma más específica, Dios me habla por el Espíritu Santo para ustedes. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que habló? ¿No? ¿Qué es lo que Dios habló? Versículo 26 dice, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y su Cristo. Ahora, esa parte es muy interesante porque ya aquí empieza la oración. Versículo 26 ya es la oración en sí. Ahora vamos a analizar la oración porque hay mucho que aprender de esta oración. En la oración vamos a ver prácticamente cuatro partes. Cuatro partes en la oración, que está dividida en cuatro partes. La primera parte tiene que ver con el reconocimiento de la soberanía de Dios. Y eso ya lo hemos visto cuando dice reconocimiento de la soberanía de Dios, cuando dice, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El reconocimiento de la soberanía de Dios como creador.
Ahora, luego, y ya hemos visto también cómo Dios se comunica, de acuerdo a los profetas, es a través del Espíritu Santo. Si le pregunto a ustedes, ¿cómo Dios se comunicaba a los profetas en la antigüedad? La respuesta es, se comunicaba a través del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Luego vemos la cita del Salmo 2, del 1 al 2. Lucas dice que los discípulos hicieron una cita, ¿no? Mencionaron el Salmo 2, 1 al 2, y el Salmo que dice que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿No? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron a uno, ¿no? Contra el Señor y contra su Cristo. Una vez que establecen la soberanía de Dios en la creación, citan el Salmo 2.1.2, en donde el salmista dice que es el Espíritu Santo quien habla por boca de David, ¿no? O sea, aquí nos habla la inspiración divina. Entonces, si alguien le quiere decir, bueno, ¿es la Biblia inspirada por Dios? Sí. Porque cuando oran, los discípulos reconocen que lo que escribió David fue prácticamente lo que Dios estaba hablando a través de su Espíritu. Entonces, esa es una prueba de que los salmos son inspiración de Dios. Porque Dios habló y David escribió, ¿no? Y el salmo lo aplican los discípulos, ¿no?, a Jesucristo. Y bien interesante porque todo lo que está ahí, recuerda el contexto que está pasando a ellos. Ellos están siendo perseguidos. Y ellos mencionan el Salmo 102. Salmo 2. Y el Salmo 2 se dirige a los gentiles. ¿Por qué se enfurecieron los gentiles? Y los pueblos traman cosas vanas. Se presentan los reyes de la tierra. Los gobernantes se juntan a una. Ahora, fíjese cómo son 4 grupos: gentiles, pueblos, reyes de la tierra, gobernantes. Vuelvo a poner, y aquí está. Gentiles o naciones, pueblos de la tierra, reyes de la tierra y gobernantes. 4 grupos. 4 grupos. Recuerde, 4 grupos. Ahí está, definido. Y estos 4 grupos dice que se juntaron, hicieron como una confederación, ¿no? Hubo una confederación, se unieron ellos para un plan, tenían un propósito. No se unieron porque querían estar juntos. Había un plan que los unía. Había un objetivo común que ellos compartían. Por eso se unen. Cuando hay unión de grupos es porque hay algo en común. Si no, no se unieran. Entonces, ese algo en común que era justamente hacer guerra al Mesías del Señor. Por eso se llama aquí al Cristo. Pero también a Dios, porque son en guerra a 2, contra el Señor y contra su Cristo. El Señor es Dios el Padre y contra su Cristo Jesús. Ahora, eso lo dice Salmo 2. Los discípulos, cuando leyeron eso, aplicaron a lo que ellos están pasando, a la persecución que empezó con el Sanedrín en contra de ellos, que le prohibieron predicar en el nombre de Jesús. Entonces ellos, cuando leen esa profecía, ellos dicen, bueno, esto es lo que Dios habló ahí, se refiere a nuestra situación. Estamos pasando esa situación. Ahora, hay muchas cosas que se tienen que ver ahí, porque si es su situación, entonces los gentiles se puede entender que son, entonces, los romanos, los pueblos, pueblo de Israel, ¿no?, los reyes de la tierra, entonces viene a ser también Herodes, ¿no?, los gobernantes, como Pilatos, y todos ellos se reúnen contra Dios mismo, porque en el momento que ellos dicen no prediquen, entonces están atacando el mandato a la ley de Dios y a Dios mismo.
y contra su Cristo, porque el mensaje es acerca de Cristo. Hablar, dice, ustedes van a ser mi testigo. El mensaje es Cristo y acerca de Cristo. Entonces, también se oponen a Dios el Padre, el Señor y a Cristo. Ahora, es importantísimo que se tenga en cuenta eso. Ahora, el Salmo 2 en el hebreo dice contra su Mesías. En hebreo es Mashiach, ¿no? Pero cuando se traduce al griego, Mashiach es Cristo. Entonces, si se dan cuenta, Cristo generalmente se lee en los escritos griegos del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no esperamos leer Cristo, pero sí se lee, pero en el hebreo. ¿Cómo se dice Cristo en el hebreo? Mashiach, es su equivalente. Como hay una versión del Antiguo Testamento en griego, entonces ya no ponen más Mashiach o Mesías, sino ponen Cristo. Entonces, ¿quién es el Cristo? Sabemos que Cristo es Jesús. Por eso dice Pedro, dice en Hechos, ¿no? Capítulo 2, este Jesús que ustedes lo negaron y lo entregaron, lo crucificaron, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, lo hizo Señor y Cristo. Entonces, cuando ellos escuchaban eso de Señor y Cristo, se quedaron sorprendidos. Porque ellos decían, entonces hemos matado al Mesías. O sea, Pedro, de una forma increíble, les dijo eso. Sí, ustedes son asesinos. ¿No? Ahora, cuando dice se enfurecieron, implica rabia. En el griego la palabra enfurecer es rabia. Rabia, y esa palabra generalmente se utiliza a los caballos que están con rabia. Entonces, esa figura es lo que está hablando David, ¿no? Un caballo con rabia. O sea, los pueblos, los gobernantes de la tierra están enfurecidos. Entonces sabemos que estaban enfurecidos en contra de Dios el Padre y en contra de Jesús el Mesías, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo conectan ellos este salmo con la persecución del Sanedrín contra los apóstoles en contra de Jesús al prohibirles que enseñen en el nombre de él, ¿no? Ahora, la hermenéutica es cualquier persecución en contra de los discípulos y la prohibición de mencionar su nombre es una conspiración en contra de Dios y su Mesías. Eso es la hermenéutica. Ahora, un ejemplo claro, por ejemplo, aquí en California, donde yo estoy, el estado de California ha prohibido por esto del COVID, ¿no?, que no se reúnan las iglesias. Un pastor, ministro que está haciendo guerra y batalla porque le está afectando a él, es el pastor John MacArthur, bien conocido en círculos evangélicos y reformados. Él desafió la orden. Casi parecido, dijo, no, nosotros no somos revoltosos, pero esta orden va en contra del mandato que tenemos de reunido. Y tiene razón, por dos razones. Uno, ya vimos que la Biblia no le da autoridad al Estado a que le prohíba a los cristianos a predicar. En este caso, en California, lo mismo. Y número dos, porque viola la misma Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos prohíbe al Estado, al gobierno, inmiscuirse en decisiones de la iglesia. O sea, el Estado no le puede decir al pastor, ministro, sacerdote, cura, lo que sea, o religioso, tienes que cambiar tus fechas de reunión, no se tienen que reunir, tienen que cantar esto, tienen que hacer esto. No puede. Puede sugerir tal vez, pero no puede ordenar, no se puede poner en medio y decir, ¿sabes qué? No tiene que hacer nada. Y lo peor, no les puede amenazar. Es exactamente lo que hicieron ellos, le amenazaron. Porque el pastor MacArthur fue amenazado, ¿no?, por 7 días de cárcel y $1,000 por la violación. Esa amenaza es exactamente lo mismo que hicieron. Yo apoyo al pastor MacArthur porque ese ataque no es solamente a él como persona, sino representa a los cristianos en todos los Estados Unidos, aunque esté en California. ¿Sí? Independientemente de las diferencias en cuanto a ciertas enseñanzas teológicas o doctrinales, el Estado no puede decir a nadie, ningún ministro,
lo que tiene que ser la iglesia, y peor prohibirles, y mucho peor amenazarlos, como lo está haciendo. Entonces, cuando dice aquí que la hermenéutica apostólica es que cuando prohíben a los cristianos alabar a Dios, inclusive mencionar bajo la autoridad de Dios, entonces es una conspiración con el Mesías. Ahora, ¿están yendo contra la autoridad de Cristo en California? Es exactamente lo están haciendo. Porque nuestra autoridad es las Escrituras. Entonces la Escritura dice exactamente lo que dice Pedro: obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el Estado viene y nos prohíbe, entonces estamos entre la espada y la pared. Obedecer al Estado, obedecer a Jesús. Ellos estuvieron ahí, decidieron obedecer a Jesús. O sea, la situación es seria. ¿Ok? La situación es muy seria. Luego viene la aplicación. Esta es la hermenéutica de los apóstoles. Porque verdaderamente, y la aplicación de ellos está en el versículo 27-28, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. ¿Cuál ciudad? Está hablando de Jerusalén. ¿Se dan cuenta cómo la hermenéutica ahí nos dice cómo ellos aplican Salmo 2, del 1 al 2? Dice, porque verdaderamente, o sea, es cierto, ellos afirman que ese salmo se aplica a ellos. Se unieron en esta ciudad, Jerusalén, ¿no?, contra tu santo Hijo Jesús. Ahora, aquí viene la cosa. ¿Se están refiriendo ellos a la pasión, muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿O se están refiriendo ellos a la persecución que sufrieron los discípulos, los cuales son discípulos de Jesús, y al perseguirles a ellos, están persiguiendo a Jesús? Bueno, en realidad puede ser los dos. Y si es los dos, entonces se incluye el segundo. Y si incluye el segundo, tiene sentido, porque como dije al principio, el Sanedrín conoció quién fue Jesús. Ellos conocieron a Jesús. Ellos estuvieron ahí cuando a Pilatos, ¿no? Cuando Judas le vende a Jesús por unas cuantas monedas, denarios, ¿no?, para entregarlo y que lo crucifiquen, ¿no? O sea, sabían de quién están hablando. Cuando dice ahí, porque esta ciudad se reunieron contra tu santo Hijo Jesús, en mi entender, ¿no?, en mi entender, soy de los que piensan que incluye cuando arrestan a Jesús, ¿no?, le golpean a Jesús y le sentencian a muerte y le crucifican, ¿no? Eso es lo que está diciendo, porque dice, en esta ciudad se unieron, ¿no?, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y ves, ahí dice, ungiste. O la palabra ungir, interesante, porque viene de la palabra griega Cristo. Cristo significa ungido. Entonces cuando dice, ¿no?, a quien ungiste, está diciendo a quien tú le hiciste Cristo. Es lo que está diciendo. O sea, en lenguaje, para que entienda, cuando dice contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú le hiciste el Cristo. ¿Se acuerda que inclusive en Hechos 2, ¿no?, Pedro, en su mensaje a los discípulos, a los judíos después de Pentecostés, en el versículo 36 dice: sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Jesús, miren, toda la casa de Israel, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho el Señor y el Cristo. O sea, lo ungió. En este caso, cambia la palabra o lo traduce, porque en este caso, ¿no?, dice en el versículo 27, porque ciertamente Herodes y Pilatos y junto los gentiles y la congregación de Israel se congregaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. O sea, lo mismo que dice en Hechos 2, 36, con la diferencia que aquí utilizan ungir, que es Cristo,
Y en el 36 dice Cristo y es ungir. O sea que está repitiendo lo mismo. O sea, el mensaje es el mismo. Lo que está diciendo Pedro a los judíos es: Dios hizo de Jesús el Cristo. Significa usted que lo ungió. Lo ungió. ¿No? Ahora, los 4 grupos. Dice Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Que se acuerda que dije los 4 grupos que menciona Salmo 2, cuando dice gentiles, pueblos, pueblo de Israel, reyes de la tierra, Herodes, y Poncio Pilatos. Ahora, los gentiles son los romanos. Ellos se enfurecieron de rabia, ¿no? Se llenaron de rabia animal contra Jesús. Y las tribus de Israel, entonces, son las naciones. También, ¿no?, tenían un propósito unido igual que ellos, en el cual no pudieron tener éxito. O sea, no pudieron destruir a Jesús. Lo mataron, pero al tercer día lo levantaron. O sea, eso es triunfo, ¿no? Muy bien. Ahora, los reyes de la tierra y los gobernantes. Primero, reyes de la tierra representa a Herodes. Y el segundo, Pilato, que era el gobernador de Tetrarca. Entonces, todos ellos se reunieron, es decir, ¿no?, hicieron un complot contra Dios el Padre y contra su ungido Jesús, quien es el Cristo. Entonces, ¿se dan cuenta? Ellos, prácticamente, ellos son los anticristos, en un sentido, porque estuvieron en contra de Dios. Eso mismo sucede ahora. ¿Se dan cuenta cómo el poder político hace guerra contra Dios y contra Cristo? ¿No? Hace guerra contra Dios y contra Cristo. Y eso se ve en las redes sociales, ¿no? Eso se ve en las redes sociales. A mí Facebook me bloqueó justamente cuando se ataca al sistema desde un punto de vista cristiano. Odia. Mira, aquí está el primer bloqueo, diríamos. No había Facebook, pero el primer bloqueo contra los discípulos. Al decirle no hablen, es un bloqueo. Igual cuando a uno le dicen, bueno, te vamos a castigar por 7 o 30 días para que no hables porque no nos gusta lo que hablas. O sea, te calla. Lo que están diciendo es cállate y todo va a estar bien. Aquí le dicen ellos también, cállense, no hablen. Pero al igual que Pedro, nuestra respuesta tiene que ser: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, la respuesta es contundente. No titubearon. O sea, ellos no tienen derecho. El Estado no tiene ningún derecho o prerrogativa sobre la autoridad de Jesús. Y nosotros estamos para obedecer la autoridad de Jesús, ¿no? Entonces vemos de acuerdo al contexto, que en el tiempo que Lucas está escribiendo, los discípulos aplicaron el versículo en Salmo 2, 1 al 2, que se refiere a Herodes, ¿no?, gobernador de los judíos, ¿no?, tetrarca, Poncio Pilatos, ¿no?, gobernador romano, procurador de Judea, a los gentiles y al pueblo de Israel. A eso se refieren. Esa es la hermenéutica de los discípulos del Salmo 2, del 1 al 2. Entonces, es una confederación de enemigos de Cristo y su reino, ¿no? O sea, los elegidos. Ahora, versículo 28, ¿no?, versículo 28 dice: para hacer contra tu mano tu propósito predestinado que sucediera. Ahora, esto es bien interesante porque en el versículo 28, la razón que se unen, versículo 27, si bien es cierto, es en contra de Dios, el Padre y Jesús. ¿Pero por qué se unen? ¿Para qué se unen? Bueno, versículo 28 nos explica: para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predeterminado que sucediera. O sea, que ya fue predestinado, ya fue predeterminado, ya fue preordenado, ¿no? Ya fue preordenado por Dios mismo, ¿no?, el arresto, el sufrimiento, la muerte de Jesús en manos de estas personas. O sea, los discípulos entienden que todo el complot de Jesús ahorita están enfocándose en Jesús. Es porque ya fue predeterminado por ese Padre. O sea, el concepto de predestinación. Estudiamos ayer el concepto de predestinación, ¿no? Es todo aquello que Dios en su santa y perfecta voluntad desde la eternidad, ¿no?, ha preordenado que sucediera. Entonces, una de las cosas que entra ahí es el arresto. Bueno, obviamente tuvo que nacer Jesús,
pero en forma específica el arresto, el sufrimiento, el juicio y su muerte de Jesús. Ya estuvo preordenado. Es lo que está diciendo. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Qué sucediera? O sea, no hay nada que suceda sin el predeterminado conocimiento de Dios. O sea, si sucede algo no es porque Dios dijo, yo no sé lo que sucedió, a ver qué pasó, o no sabía, eso yo no lo predeterminé. Lo que está diciendo aquí es que lo que sucede es porque ha sido ya preordenado, predeterminado por Dios. Ahora, Él no hace las cosas específicas, sino las personas, las terceros medios son los que hacen. Por ejemplo, aunque fue preordenado, predeterminado, la muerte de Jesús, su sufrimiento, ¿quiénes hicieron eso? Fueron el Sanedrín, que lo llevaron a Pilatos, ¿no? Herodes y el pueblo romano que lo crucificó. Pero como los judíos estuvieron en todo ese plan, ellos comparten la culpa. Por eso Pedro dice, ustedes lo crucificaron, ustedes lo negaron, ustedes lo entregaron. A ese Jesús que ustedes mataron y crucificaron, Dios el Padre lo hizo Señor y Cristo. Entonces, si vemos una combinación de hechos, combinación de interpretación de los hechos y la aplicación teológica a esos hechos, ¿no? La aplicación teológica a esos hechos. En cuanto a la aplicación teológica de esos hechos, entonces es la forma como ellos ellos aplican en este caso el Salmo 2 para ellos mismos. Ahora, es algo que tenemos nosotros entonces que meditar. Es algo que tenemos que tener en mente. Porque es la forma como ellos interpretaron la escritura y es la forma como nosotros tenemos también que interpretarlo. Recuerda, este es el primer siglo y es la forma como ellos entendieron la realidad. Es la forma como ellos entendieron la realidad. Salmo 2:1-2, entonces para nuestro conocimiento, los discípulos lo entendieron refiriéndose a Jesucristo, su muerte y resurrección. Y al mismo tiempo, su relación a la persecución de los discípulos. Ahora, bien interesante, porque el Salmo 2 hemos visto que los reyes de la tierra, los príncipes, los gentiles, hacen guerra contra Dios, el Padre, Yahweh, y contra su Cristo. Ahí lo dice. Eso subraya. No es solamente Cristo, son dos. Contra Dios y su Cristo. O sea, los poderes políticos del gobierno quieren destruir a Dios y a Jesucristo. Y aunque ellos lo aplicaron a su tiempo, porque claro, ellos vivieron su tiempo, es imposible pensar que ellos pensaron en nosotros. Nosotros, 2000 años después, estamos viendo también una sociedad totalmente anticristiana. Y ya es globalizada, totalmente anticristiana en valores, en conceptos, ¿no? En religión, en sumisión, en autoridad, ¿no? Es totalmente anticristiana. No solamente se oponen, sino que lo odian, quieren destruirlo. Y eso yo lo veo en los Estados Unidos. En todo aspecto, educación, gobierno, arte, deporte inclusive. Entonces, si ese salmo fue para ese tiempo que también estaban persiguiendo a los judíos, a los discípulos, ahora que somos más, entonces también se aplica a nosotros. O sea, la batalla contra Dios y Cristo es continua, no terminó. La batalla contra Dios y su Cristo es continua, no terminó.
Ahora, fíjese en el versículo 29, dice ahora, una vez que ya ellos establecen la aplicación, ahora, dice, ¿no? O sea, en ese momento ya terminaron, ya aplicaron, ya dijeron esta es la situación, ahora le viene la petición, esa es la última parte, ¿no? Entonces, ahora, en la petición, ¿no? Vamos a ver tres cosas. Uno, vamos a leer primero, dice, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano que hagan curaciones, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Muy bien, ¿qué hay en la petición? Número uno, vamos a ver, en la petición primeramente piden al Señor que considere, el verbo en griego significa considerar, cuando dice Señor, considerar sus amenazas, considerar que las amenazas del Sanedrín, enemigos de Cristo, las amenazas de inclusive del gobierno romano, ¿no? Pero directamente de los judíos del Sanedrín, que son autoridad, porque dice considera sus amenazas. Ahora, si bien es cierto, los gentiles, que son los romanos, lo hicieron porque los judíos, las autoridades fueron las que iniciaron todo esto. Recuerde que, como dice Pedro, Pilatos ya había planeado dejar libre a Jesús, ¿no? Eso no les quita culpabilidad tampoco. Por eso es la aplicación del Salmo 2 a la situación de Jesús. Entonces, la primera cosa que ellos piden en su oración es considere, ¿no?, las amenazas contra ellos. Con la amenaza, ya leemos ahí, no hablar en el nombre de Jesús. Ahora, es muy interesante porque eso nos enseña a nosotros en este momento orar, ¿no? Que cuando se ora, por ejemplo, en su país, aquí en Estados Unidos, decir, Señor, mira lo que está pasando aquí. Y en realidad hay amenazas, nos están amenazando, no hablar de Jesús, porque le van a cancelar, va a haber problemas en la política, en la sociedad, el evangelio afecta. Entonces es una amenaza, le decimos, Señor, mira las amenazas. Número 2, piden al Señor que les conceda a tus esclavos. O sea, los cristianos se ponen en posición de esclavos, o sea, te pertenecemos, ¿no? A que hablen abiertamente tu palabra, ¿no? Y dice ahí, con todo denuedo. Denuedo significa valentía, con valor, con convicción, con personalidad, con firmeza. Eso es denuedo. O sea, no hablar la palabra de miedo o Cristo ya vino, no. Sino hablar con confianza, con firmeza, con conocimiento, sin miedo, directo. Cuando dice la palabra hablar, está hablando, es una palabra en griego que significa predicar abiertamente. O sea, si dan cuenta, todo lo que están pidiendo aquí, justamente es aquello que les prohibieron hacer. Porque aquí están diciendo, ayúdanos a seguir hablando abiertamente al público, no a escondidas. Esa es la misión de la iglesia. O sea, encerrarse en 4 paredes no es lo que realmente es la misión de la iglesia. Es anunciar en el público, en la sociedad, a todos el mensaje del evangelio abiertamente. No gritar, eso es diferente, sino anunciar abiertamente, predicar el mensaje a todos en la sociedad. Y hablarlo con valentía, con firmeza. Hablarlo de una forma, diríamos, firme y directa el evangelio. Entonces eso le están pidiendo a Dios, ¿no? Que les conceda el hablar, ¿no? Que les conceda el hablar con confianza. Y el versículo 30 dice, mientras tú extiendes, ahora en el versículo 30, que viene a ser ya la última parte de la oración, de la petición, ya se centra en Dios. Las 2 primeras peticiones se centran en ellos. Mira sus amenazas contra nosotros. Ayúdanos a hablar tu palabra con valentía. Y luego dice, mientras tú, se dan cuenta cómo cambia ahora el Señor, mientras tú, Señor. O sea, nosotros hacemos esto. Mientras tú, Señor, te pedimos que sigas extendiendo tu mano. Extender la mano es una forma figurativa porque, claro, no es que Dios va a aparecer con una mano así, sino que está diciendo, sigue obrando. En lo que extender la mano es obrar. Sigue obrando tú, sigue trabajando, como Dios que eres.
todopoderoso, soberano, como Dios que eres, sigue trabajando en, como dice aquí, señal en curaciones, sanidad física, como pasó con el cojo, ¿no? Integridad física, ¿no? Señales y prodigios. Señales significa milagros, lo que sucedió. Prodigios significa maravillas, portentos, ¿no? Que tomen lugar. Cuando dice, mientras tanto, que tu mano, para que se haga. La palabra hacer es que suceda. Queremos ver que tu trabajo se lleve a cabo. Queremos ver, Señor, que tú sigas obrando, llevando a cabo milagros, portentos, maravillas, sanidad física. Porque nosotros no podemos hacer eso, obviamente. Pero tú lo puedes hacer como Dios soberano. Y nosotros vamos a anunciar con valentía, abiertamente a todos, el mensaje del Evangelio. Interesante. Mira la oración. Es una oración con sentido, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer? Y aquí está justamente. ¿Se acuerdan que dije que todas las peticiones son en contra? Todo lo contrario a lo que le dijeron. En el nombre de tu santo siervo, Jesús. Que justamente es el nombre que los Sanedrín les prohibieron que hablen o que lo nombren. O sea, dos cosas le dijeron. No hablen abiertamente y le piden a Dios, danos valentía para hablar abiertamente. Número 2, le prohibieron no más en el nombre de Jesús y le dicen, y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. O sea, los discípulos no se sometieron a la autoridad del Sanedrín. No porque eran rebeldes, sino porque contradecía, como dice Pedro, la verdadera autoridad sobre ellos, Dios mismo. Por eso Pedro dice, justamente, juzgue. ¿Es justo obedecer a Dios y no a ustedes y no a Dios? No, la respuesta obviamente es no. Vienen a orar y justamente confirman, reafirman. Padre, no vamos a obedecerlos. Pero lo que te pedimos es, danos fortaleza, valentía para hablar tu palabra abiertamente. Ellos no quieren, lo vamos a hacer. Y número 2, mientras tú haces maravillas, sigues haciendo milagros bajo la autoridad y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, lo cual tampoco ellos quieren, pero no vamos a hacerle caso. Vamos a hacer aquello que tú nos mandaste, aunque a ellos no les guste. Entonces, después de eso, ¿qué pasó? Y dice, todo a través del nombre de Jesús. Y dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Y como consecuencia hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Entonces aquí viene la respuesta de la oración. Esta es la respuesta a la oración. Dios les concede. ¿Sí? Dios concede, Dios responde a esa oración. Primeramente, después hubo un movimiento telúrico. Algunos comentaristas estaban leyendo, dicen, no se refiere a un temblor, es un temblor espiritual. Yo no creo eso. Porque es espiritualizar algo. Además, no hay evidencia que fue espiritual. Entonces simplemente dice, hubo un temblor. Bueno, algo parecido a la avenida de Pentecostés, donde se llenó la casa y el lugar donde estaban tembló. Parece que la evidencia del temblor cuando viene el Espíritu Santo va acompañado, ¿no? Entonces lo que sabemos es lo que está ahí, el lugar tembló. Fuerte o poco, lo sintieron ellos o los demás, no sabemos esos detalles. En realidad son detalles periféricos, lo cual significa secundarios que no afecten nada. Simplemente es una forma de decir, Dios contestó. Parece que cuando dice temblar es una forma que Dios confirma, ¿no? Les zamaquea a Dios, les hace mover, como diciendo así, aquí está mi respuesta. Luego dice, fueron llenos del Espíritu Santo. La palabra lleno del Espíritu Santo significa plenitud. Igual la misma palabra cuando recibieron el Espíritu Santo la primera vez. O sea, la llenura del Espíritu Santo implica poder. ¿Se acuerda que le están pidiendo, Señor, danos valentía para hablar? Bueno, ahí está la valentía, el Espíritu Santo. O sea, para predicar con denuedo, para predicar con valentía, con firmeza y valor, llenura del Espíritu Santo. Ahí está. Ahí está. Dios contestó la oración de Dios. Y luego dice, ¿no?
y hablaban con ellos la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, la relación entre llenura del Espíritu Santo, uno, y hablar la palabra de Dios con valentía. O sea, solamente se puede hablar con valentía, con poder, con valor, con firmeza y convicción cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo ahí. O sea, ¿ellos quieren hablar con denuedo? Sí. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. No hay otra forma. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo su autoridad, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí, en este capítulo, prácticamente ya terminamos. Todavía falta versículo 32 hasta el 37 la próxima semana, porque es otro tema diferente, pero relacionado. Entonces, la oración nos dice muchas cosas, nos enseña, por ejemplo, cómo orar. Cuando usted quiere orar al Señor, ya sabe cómo hacerlo. Traer la necesidad actual. Para ellos trajeron el contexto. Mira, Señor, nos están haciendo esto. Luego agarraron un texto de las Escrituras antiguas y dijeron, bueno, esto está hablando de esta relación y lo aplicamos aquí, en esta situación. Y luego que hacen eso, hacen la petición. Interesante. O sea, no fueron directos, Señor, ¿sabes que estamos aquí? Danos poder. No hicieron eso. La petición fue al final. Primero reconocen. Eso es muy importante reconocer. Luego explican el problema. Y luego explican el problema, la petición. O sea, tres cosas. Reconocimiento a Dios. Explicación del problema. Petición. Y Dios contesta. Tres cosas principales. Reconocimiento a Dios. Explicación del problema. Petición. No se olvide. Así que estamos ya entrando a una fase en donde vemos a la iglesia más activa, ¿no? La iglesia más valiente, la iglesia que se enfrenta al Estado, porque hay un conflicto, ya el primer conflicto del Estado. La primera persecución, diríamos, legal, fracasó porque salieron libres, pero el conflicto sigue, y ellos saben. Por eso ellos les piden a Dios poder para seguir proclamando. La única misión, la única razón de la iglesia es proclamar el Evangelio con el poder del Espíritu Santo para hablar con valentía. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Es un Dios que todo lo puede. Que tu palabra, Señor, haya entrado a la mente y corazón de cada uno y podamos entender las verdades y aplicarlas a nuestra vida. Que sigas obrando, Señor, en nuestras vidas, ahora y siempre. Amén. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.